Bueno, mis amigos, qué bueno aquí encontrarnos de nuevo. Nos tocó hacer todos unos cambios aquí logísticos, lo que nosotros siempre desde las 9 estamos organizando todo, lo logístico, pero hoy nos ha jugado una pasada mala el internet y las situaciones las hemos controlado con paciencia, con tranquilidad, porque aunque me estreso por querer hacer las cosas bien, entiendo que usted y yo estamos en el mismo espíritu y entendemos lo mismo. Dios tiene planes para con nosotros y hoy nos hemos corrido media hora de la transmisión, porque siempre iniciamos a las 10 en punto. Hoy iniciamos a las 10, pero con todos estos problemas que tuvimos, nos correspondió hacer unos pequeños cambios y ajustes. Pero seguimos. Y el tema que hoy estamos trabajando es tu palabra, el fundamento que me da vida. La palabra de Dios es el fundamento de nuestra vida. La Biblia en el libro de Génesis dice que todo fue creado por la palabra de Dios. Y cuando nosotros miramos que todo fue creado por la palabra de Dios, aún lo que no existía, es más, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y que estaba vacía, y Dios dijo, la palabra vino y transformó todo lo que tú hoy ves como bello, como hermoso. No existía antes, pero gracias a la palabra de Dios, a esa palabra poderosa que tiene el poder de crear y de transformar, todo lo que vemos hoy es hermoso para nuestros ojos. Entonces, cuando pensamos en la palabra es creadora, ¿cierto? La palabra tiene el poder de transformar. Pero el Señor Jesús también, en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 del libro de Mateo, enseñándole a sus discípulos el gran sermón del monte, les dijo, ustedes son sabios si escuchan la palabra que les doy y la ponen por obra. Y para ampliar esto, el Señor le dijo a sus discípulos, mire, hay dos hombres, porque el Señor siempre utilizaba parábolas, ejemplos, y dice, hay dos clases de hombres. Unos que edifican sobre la arena, ¿cierto? Algo rápido, algo que no requiere mucha inversión, y los que edifican sobre la roca. Dice, estas dos casas son edificadas por dos hombres, pero cuando viene la tormenta, cuando vienen las dificultades sobre las dos casas, una sola de ellas permanece. Dice, la que fue edificada sobre la arena, esta cae por las tormentas, por las lluvias, por las inundaciones, por los vientos. Pero dice, la otra, la que está sobre la roca, a pesar de que vienen las mismas tormentas y las mismas situaciones difíciles, ella permanece. Y eso es lo que quería decir el Señor Jesús. Lo importante de nuestra vida y lo importante de nuestra casa es sobre qué está fundamentada. Y sabes, el Señor siempre dijo que debe estar fundamentada sobre la palabra de Él, sobre lo que Él ha dicho. Solo no escuchar, sino dice, el que pone por práctica es sabio porque ha edificado sobre la roca. Y yo pensaba un poco frente a eso, y es que el Señor Jesús no se puso a ilustrar, mira, dos hombres edificaron su casa y uno tenía en el interior de su casa, el de la arena, unos muebles, un tapete hermoso, unos cuadros fabulosos. El otro, el de la roca, tenía una puerta de seguridad, tenía unas ventanas grandísimas. No, mira que el Señor no se fija en esas cosas que nosotros no fijamos. Porque muchas veces nosotros cuando queremos comprar o queremos construir, siempre miramos lo externo, ¿cierto? ¿Quién de nosotros llega a una casa de pronto de visita y se pone a mirar y uno mira, así sea uno que disimula y dice, oye, mire tan bonito los muebles, mire tal cosa, mire lo otro? ¿Cuándo nosotros nos ponemos a mirar en una construcción, en una edificación, cómo están los cimientos? Y entramos de pronto, vamos a la casa, hace un tiempo fue a la casa de un amigo, y bueno, desde el año pasado, por esta cuarentena hace rato no visitamos a nadie, pero me acuerdo que era como campestre y yo, uy, qué rico, porque yo siempre he querido tener una casa con un patio grande, yo digo, con pasto, donde yo pueda tener un perrito allí. Pero cuando uno llega a esa casa, yo miraba el paisaje, yo decía, qué vista, no, qué espacio, mira, aquí se puede hacer un barbecue, pero nunca le dije a este personaje, a este amigo mío, oye, ¿y cómo están los cimientos de esta casa? ¿Sabes? Porque nosotros nunca miramos los cimientos. Los arquitectos, los que piensan a futuro, los que edifican desde el inicio, ellos sí saben que lo más importante de una casa no es el cuadro que le vas a poner, no son los acabados o los terminados. Lo más importante es sobre qué la fundamente, las bases, los fundamentos. Por eso la palabra de Dios es el fundamento que me da vida.
Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en este sermón del monte, al final a todos: óyeme, si algo tú necesitas, más que pensar en la decoración, en lo exterior, es sobre qué vas a edificar tu vida. ¿Sabe? Las tormentas nos vienen a todos. Cuando nosotros iniciamos este año, iniciamos con un lema que era: tiempo de conocer, vivir y disfrutar del poder de la palabra de Dios. Ese fue el lema que colocamos para el año. Ese lema lo veníamos alistando desde el 2019. Y uno diría, bueno, ¿y este lema qué con la situación? El lema era como esa palabra profética para sustentarnos en este 2020. Y sabes, cuando yo miraba y dije voy a iniciar esta serie, pensaba que no pudimos haber colocado un lema más específico, más bello y más contundente para este año. ¿Sabes? Porque no sabemos cómo viene el año. No sabemos qué va a pasar mañana. Tú y yo tenemos planes, proyectos, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Pero ¿sabes lo que sí podemos saber? Es que la palabra de Dios es el fundamento que te sostiene, que te da vida, que te levanta, que te afirma, que te sostiene, que te ayuda a superar cualquier circunstancia. Y por eso esta serie yo sé que va a ser de bendición para tu vida y para mi vida. Y yo quiero que hoy coloquemos esos fundamentos. Y por eso quiero hablarte de cómo fundamentar mi vida en la palabra de Dios. Y hay 3 cosas que yo quiero decirte hoy de cómo fundamentar. La primera, yo sé que tú la has escuchado y yo quiero decirte algo. Hay veces nosotros queremos como que ya edifique, yo quiero los resultados. No, mira, las bases o los fundamentos son importantes. Así que el día de hoy yo quiero que tú estés atento. Sé que tuvimos problemas de transmisión, que se nos cayó 3 veces la transmisión, pero el fundamento va a quedar en tu corazón y va a quedar en mi corazón hoy, porque puede pasar lo que pase, pero la palabra de Dios permanece, sostiene tu vida y sostiene mi vida. Esto no lo sostiene un hombre, sino lo sostiene el Dios Todopoderoso. Y el primer fundamento de cómo construir, cómo fundamentar nuestra vida sobre la roca es sencillo: oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Y tú dirás, bueno, yo ya lo sabía. Mira lo que dice en Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír. Escucha muy bien. Es decir, por el oír de la buena noticia acerca de Cristo Jesús. Óyeme, lo primero que marca, y recuerda lo que dijo en Mateo 7:22, 24, cuando el Señor hace el sermón, le dice, no solo deben escuchar, o lo primero deben oír, escuchar atentamente la palabra de Dios. Sabes que una de las cosas con las cuales luchamos muchas veces es que la gente no quiere ir a la palabra de Dios, no quiere escuchar la palabra de Dios, pero mira que es el fundamento. Allí está el secreto. El oír de la palabra de Dios. Cuando tú escuchas un mensaje como este, cuando tú escuchas un mensaje que está fundamentado en la palabra, un estudio bíblico, una enseñanza acerca de la palabra, tu fe te está edificando. Tu vida se está edificando. Porque la fe viene como resultado ¿de qué? De oír la palabra de Dios. Cuando tú dejas de oír la palabra de Dios, cuando frecuentemente dejas de oír la voz de Dios, pues te desenfocas. Te viene el desánimo, viene la desesperanza. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, la desesperanza, ¿por qué viene? Por dejar de oír la palabra de Dios. Y mira que hay un escritor que me encanta y ese es Santiago. Y Santiago habla acerca de la palabra de Dios en su capítulo 1, en el versículo 19 en adelante. Y tú encuentras que Santiago tiene claridad de lo que necesitamos para oír la palabra de Dios. Porque no solo es oír, hay algunas actitudes que tenemos que tener. Y mira lo que dice en el versículo 19 del libro de Santiago, capítulo 1. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano, dice, no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo, todo lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Que dice, sencillamente, sean rápidos para escuchar. Y tú dirás, ¿pero cómo es esto? En pocas palabras, yo escribí aquí en mis notas, el que se da el tiempo de no escuchar o el que decide escuchar de vez en cuando pierde. El que no se da el tiempo de escuchar la voz de Dios
pierde. Y sabes que es bien interesante porque ¿quién escribió esta carta? Santiago. ¿Sabes quién era Santiago, el escritor de esta carta? El hermano de Jesús. El hermano, no el hermano espiritual, sino el hermano de papá y mamá. Y este Santiago es bien interesante que durante el ministerio de Jesús no creyó en Jesús. Por eso el Señor Jesús también decía, nadie es profeta en su propia tierra. Pero al final se dicen los historiadores bíblicos que Santiago se volvió un apóstol también. Y es bien interesante porque aquel que al principio decidió no escuchar la palabra de Jesús, aquel que tenía a Jesús cerca, pero decidió no escucharlo, ahora nos dice a nosotros, y es bien interesante, porque leyendo un poco del contexto de esta carta y quién la escribió, dice que es una carta universal. O sea, que no es una carta que se escribió para una iglesia, para un grupo específico, sino que fue abierta para todos y tiene el propósito de decirnos cómo ser creyentes, cómo permanecer, cómo salir adelante en la fe. Y mire que es bien interesante porque este Santiago nos dice, óyeme, si algo necesitas es ser rápido para huir. O sea, en pocas palabras, tiene que haber ansiedad, deseo, disposición para escuchar la palabra de Dios. Sabes que nosotros a veces perdemos como la disposición. De pronto algunos en este momento dirían, no, arrancó el culto, arrancó la cosa. No, yo ya tenía programado a tal hora, ya no me corro, tengo el almuerzo a las 11, tengo yo no sé qué cosas, Hay veces nosotros por muchas cosas que nos rodea, perdemos el enfoque del lugar que debe tener la palabra de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Sabes si hay algo maravilloso? Si hay algo con lo que yo me deleito, literalmente, es con la palabra de Dios. Porque ella tiene el poder de transformar. Porque cuando estoy débil, ella me fortalece. Porque cuando me siento triste, ella me levanta. Mira que Santiago en la misma carta nos invita a preparar nuestro corazón. ¿Sabes? Porque la Biblia también habla, hay veces en un pasaje que Jesús habló también acerca de la semilla y como la palabra de Dios en diferentes tierras, y dice que en algunas tierras, dice el sembrador salió a sembrar la semilla y la sembró en 4 tipos de tierras. Dice, pero en estas 4 tipos de tierras dio diferente fruto. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos más que oír, escuchar. Y escuchar tiene que ver con estar dispuesto, con decirle al Señor, no decirle al Señor, bueno Señor, aquí estoy, voy a escuchar el culto, ¿cierto? Voy a ver la transmisión. Y de pronto quedarse mirando ahí la transmisión y decir, a ver, Señor, háblame lo que tienes que hablar, yo evalúo lo que tú vas a decir y decido qué creer y qué no creer. Sabes que de pronto tal vez también tú pudiste tener un momento de enojo, de ira, de dificultad, y de pronto pensaste que no era como el momento de sentarte, o te sentaste y dijiste, bueno, esta mañana peleé con mi esposa, peleé con el niño, me senté, aquí estoy dispuesto a escuchar la voz de Dios. Creo que necesitamos preparar nuestro corazón. Y una de las cosas que dice Santiago en el mismo capítulo 1, versículo 19, dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. La primera actitud que dice ahí Santiago que tenemos que tener para escuchar la voz de Dios, dice, es estar en silencio. Estar en silencio, algo tan sencillo. ¿Sabes que con mucho ruido no se puede escuchar? ¿Sabes que cuando hay mucho ruido es difícil concentrarse y prestar atención en lo que Dios está hablando a tu vida? Tú puedes tener la disposición, pero si hay ruidos. Y tú dices, no, en mi casa yo estoy callado, todo está en silencio. ¿Sabes que muchas veces el celular, a veces nos entra el mensajito, el meme, el chiste, nos dice que colocaron un historial y entonces nosotros miramos. Hay veces nuestra mente no calla, no sé si te ha pasado, que tú puedes estar con tu boca cerrada, pero tú puedes estar mirando o oyendo voces de, uy, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer lo otro, y estar escuchando la misma palabra y al mismo tiempo escuchar otras voces. Y Santiago dice, si algo necesitan, es ustedes ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar. ¿Cierto? Lentos para hablar.
Porque cuando tú no centras, cuando tú no estás dispuesto plenamente, no podrás escuchar la voz a plenitud. Y pasará como lo de estos estas cuatro tipos de tierra que se sembró, ¿cierto? Se sembró en una y dio fruto al 100, en otra dio al 60, en otra dio al 30 y en otra no dio nada. El problema no era la semilla. ¿Cuál era el problema? La tierra no estaba preparada. Así que qué bueno que cuando tú llegas a escuchar la voz de Dios o haces tu devocional solo o vienes a estas transmisiones o vas a la iglesia porque volveremos a reunirnos, tú tengas esa disposición de decir, no, en este momento cerrado todo. Ay, que toca hacer el almuerzo, que si vamos a salir, que si vamos a comprar, que si pollo, pescado, carne, que ¿sabes qué? Que tomes el tiempo de decir, no, mira, Señor, yo he decidido tener la mejor disposición en esta mañana y es escuchar tu voz para mi vida. Lo segundo que dice allí de este escuchar la palabra de Dios, versículo 19 dice, todos ustedes de Santiago capítulo 1 deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar. ¿Y qué dice otra cosa? ¿Lentos para qué? ¿Tienes tu Biblia allí? Lentos para enojarte. No solo en silencio, sino también estar calmados. Allí, reposados. ¿Sabes que yo soy como tú, humano 100%, de carne y hueso? Y sabes que algo que yo trabajo, y no hay veces es fácil, es el día domingo tratar de levantarme con la mayor calma posible. Es más, hasta el día sábado acostarme con tranquilidad, tener calma. Sabes que muchas veces cuando veo películas, eso me pasa a mí, de pronto a ti no. Como que esas películas de pronto un poco violentas, o hay veces como que uno se sueña esas cosas o que tiene pesadillas. Yo decido antes de ir el domingo de acostarme más tranquilo, apagar el televisor, hablar con mi esposa, orar, leer la palabra, anoche lo hicimos, y estar allí tranquilos, acostarme, levantarme bien, despertarme tranquilo, estar con calma y trabajar por no pelear, por tener paz. Porque qué incómodo es de pronto tú llegar a escuchar la voz de Dios, sea a la iglesia cuando volvamos o en esta transmisión enojado. Ay, no, quédese quieto, no haga esto, no. ¿Sabes que en este momento tuve que trabajar esto? Se nos cayó 3 veces la transmisión hoy. Y óyeme, si algo luché en estos 3 minutos es en no enfurecerme y decir, no, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Sabes que sí tuve un momento donde sentí que el furor comenzó a subir y yo, ¿qué voy a hacer? Pero recordé que la mejor actitud que podemos tener para oír la voz y para proclamar la voz es tener calma. ¿Sabes? Por eso te dicen, es que te sacaron la piedra. Te la sacaron. No dejes que nada te desenfoque. No dejes que nada te saque de este tiempo con Dios, de esta serie. ¿Sabes? Cuando Dios quiere hablarte a ti, cuando Dios quiere tocar tu corazón, cuando Dios quiere fundamentar una palabra que va a bendecir tu vida, ¿sabes que comienzan a salir diferentes voces y diferentes situaciones que buscan desencajar tu vida? Qué triste sería, ¿no? Porque dice el versículo 20, el enojo, capítulo 1 de Santiago, versículo 20, humano, no produce rectitud o la rectitud que Dios desea. O sea, en pocas palabras, si no hay rectitud, ¿qué hay? Te desvías, te desenfocas, te tuerces, te pierdes de lo que Dios tiene para ti. Y tú dirás, Andrés, ¿y dónde está la promesa? Ahí está la promesa. Porque lo que está queriendo decir es que Dios quiere hablarte, pero vas a tener que estar en silencio. O sea, dispuesto, dejar de escuchar tus voces internas y externas, decidir enfocarte, pero también estar calmado. Lo cuarto que dice allí el apóstol Santiago es estar limpio. Mira lo que dice la palabra. Dice Santiago 1:21. Así que quiten de su vida todo lo malo y todo lo que sucio. Para oír la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios, ¿qué necesitamos? Quitar todo ¿qué? Lo malo y lo sucio. ¿Pero cómo, Andrés? ¿Cómo si yo voy a escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué soy malo? ¿O porque tengo cosas que necesito? Claro que sí. ¿Sabes? Porque su palabra nos limpia. Su palabra transforma nuestra vida. Pero si algo dice aquí Santiago, quiten. O sea que debe haber una decisión anticipada a lo que voy a hacer.
La Biblia dice, entren a sus atrios con acción de gracias, con alabanzas, pero también dice, entren en santidad. Y tú dices, yo solo no puedo, yo tampoco puedo. De pronto me enojo, de pronto la ruido de los problemas, las situaciones, o yo hay veces evalúo, ¿será que esto que están diciendo me gusta o no me gusta? Y ahora como podemos con un clic darle cambiar a diferentes predicadores, no, este está más motivado o este me está dando una promesa. No, ¿sabes? Estamos colocando fundamentos para que tu vida no se caiga, para que tu hogar no se caiga. Y dice, límpiense. Y yo pensaba, ¿cómo va a hacer esto? Tengo una persona en la iglesia y es mi amada Rita. Un abrazo para ella. Pensando en esto, no porque ella sea una pecadora, no, quiero dejarlo claro, sino que Rita tiene algo que hace mucho tiempo la gente dejó de hacer. Y es que Rita siempre que llega, ella trata de llegar temprano, pero hay veces no llega tan en punto cuando tenemos el templo en la iglesia. Y lo primero que hace Rita siempre es arrodillarse. Si estamos cantando o alabanza, lo que ella llega y se arrodilla. Si estoy en la prédica, ella llega y se arrodilla. Creo que nunca ha llegado en la prédica, pero bueno, ella siempre llega y se arrodilla. Y ora un minuto, 2 minutos. ¿Sabes que yo recordé, porque yo soy creyente o conozco al Señor desde muy pequeño, que eso era una costumbre, un hábito sano que teníamos siempre? Todos siempre llegamos a la iglesia, nos arrodillamos antes de cualquier cosa. Porque era el momento de decirle, Señor, estoy sucio. Señor, te necesito. Señor, límpiame. Pero si tú llegas a la transmisión tarde o llegas al culto cuando estemos tarde y llegas con enojo, llegas con muchas voces, no tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer mercado, todo eso no te va a permitir oír la voz de Dios. Y eso es fundamental, porque si tú no oyes y no entiendes claramente lo que Dios te está diciendo, ¿cómo lo vas a vivir? Entonces pasa lo que te digo de la semilla y de los 4 tipos de tierras. Dios quiere que tú des fruto al 100. Dios tiene el propósito que des al 100. La palabra de Dios tiene el poder y la capacidad de que tú des al 100. Pero de ti depende hacer que tu tierra esté limpia o que no. Entonces qué bueno que antes de cada transmisión o antes de cada culto tú llegaras por la mañana y adoraras a Dios. Ay, estoy arreglándome, coloquemos música de adoración, de alabanza. Oremos antes de, Señor, perdóname si después cuando vayamos a la iglesia, al templo y vas manejando y se te atravesó alguien, ay, Señor, no permitas que esto me desencaje, porque no hay algo que yo quiero que me desenfoque de mirarte a ti. Qué lindo, porque lo otro que dice Santiago es que también tenemos que tener un corazón humilde para escuchar la voz de Dios. Mire que la palabra dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, ¿cierto? A través de esa oración. Tú no lo puedes hacer solo, pero puedes pedirle al Señor perdón y Él te va a perdonar. Pero dice, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en sus corazones, porque tiene el poder para salvar tu alma. Con humildad. ¿Sabes qué es lo diferente? Lo contrario, el antónimo de humildad. Orgullo. ¿Pero cómo, Andrés? Sí, orgullo. Porque muchas veces venimos a la palabra y escuchamos la palabra y tomamos apartes de la palabra. Tomamos cositas de la palabra. Y pareciera como si tuviéramos la capacidad de escoger. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Orgullo es que Dios te hable y te diga algo y tú hagas todo lo contrario. Orgullo es que Dios te hable y tú cierres tus oídos y escojas qué creer y qué no creer. Por eso tengo que tener un corazón dispuesto más bien. Y decirle, Señor, háblame. Señor, entiendo, escúchame bien, Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios, tú y yo, seamos que perfeccionados. Si algo necesitamos es humildad. Y decirle, Señor, esto que no me gusta, esto que tú me hablas y me desencaja, como que me hace sentir como que no, sabes, sé que es tu palabra. Sé que yo la necesito. Sé que necesito que tú seas esa fuerza en mi vida y que yo pueda tomar las decisiones coherentes y congruentes de lo que tú me hablas. No es que como que Dios me dice a mí, Andrés, ve para la derecha y yo digo, mira, sabes, Señor, después voy para la izquierda.
o me quedo quieto. ¿Sabes qué necesitamos? Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y esta actitud que habla Santiago son importantes o vitales para nosotros. ¿Cómo estamos cuando venimos a la iglesia, cuando estamos en esta transmisión? ¿De verdad nuestra mente está en silencio de todo lo demás y está centrada en la palabra? ¿De verdad tenemos calma en nuestro corazón? Ahora no pases al otro extremo que de pronto estás entre las cobijas allá y ay, pastor, sí, ay, no, me vi una película y bueno, aquí lo puse en el televisor. O tienes la actitud, estás en calma, pero con la actitud. ¿Será que estás limpio, que te tomas el tiempo para decirle, no, Señor, aquí llegué, o Señor, me rindo ante ti? ¿Será que estamos con esas actitudes en esta mañana? ¿Será que podemos decirle al Señor en esta mañana, toda tu palabra es verdad para mi vida? Lo segundo que quiero marcar, porque este punto 1 era la base y el fundamento de esta misma predicación, es la importancia que Santiago dice de enfoca tu mirada en la palabra de Dios. No solo escucha, sino enfoca ¿qué? Tu mirada. Dice, vuelvo a leer, Santiago capítulo 1, versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra, pero no la obedecen, serían como ver tu cara en el espejo, te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero, y aquí es donde yo quiero que subrayes, si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y pones en práctica y no olvidas lo que escuchas, entonces Dios ¿de qué? Entonces Dios ¿qué? Te bendecirá por tu obediencia. Ojo con esto, porque es bien claro, dice, no se trata solo de escuchar, sino también de fijar tu mirada atentamente en la palabra. Yo me puse a mirar estas dos palabras. Mirar, que quiere decir inclinarse, darle lugar de reverencia, o sea, esta palabra que tú tienes en papel en la casa, porque ya no estamos solo oyendo, sino dice mirar, ¿cierto? Que tiene que ver con leer, que tiene que ver con estudiar la palabra. Dice, tienes que mirarla con reverencia. ¿Sabes que como tenemos tantas y como es tan fácil comprar, hay veces le hemos quitado el lugar a la palabra? Pero el texto dice, mira, inclínate, reconócela y atentamente. La palabra atentamente, también me puse a mirarla en el original, y quiere decir entrar y sumergirse. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces lo segundo es enfocar tu mirada en la palabra de Dios, que tiene que ver con mirar ese texto, esta palabra, como algo sagrado, porque es la voz del Señor para tu vida, pero también sumergirte en ella. Mira lo que dice, cómo lo amplía, y dice el Señor por medio de Santiago, que es como un espejo. La palabra es como un espejo, en el cual tú te miras, ¿cierto? Pero dice, pero no solo te mires, porque te miras por un momento y te vas y te olvidas, ¿cierto? ¿Sabes que todos olvidamos cómo es nuestro rostro? Y dice que la palabra de Dios es eso que nos recuerda cómo somos, como un espejo. Y sabes, yo creo que todos nosotros, la mayoría de nosotros, todos los días nos miramos al espejo. Claro, algunos tienen el pelo parado, digo los hombres, y no necesitan peinarse porque así se mira al espejo, el pelo le quedó parado. Algunos otros somos un poquitico más detallistas. Yo para estas transmisiones siempre me miro al espejo, me miro en el video, no porque sea orgulloso, sino porque sé que necesito retoques. Sé que me faltan cositas. Y sabes, hay veces entonces me limpio, me echo gel, me arreglo, me limpio las gafas, todas esas cosas, porque quiero mejorar. Cada cosa que hacemos, la hacemos por mejorar. Y dice, la Biblia es como ese espejo que te dice la verdad. Ese espejo, o sea, cuando vamos a la palabra, tenemos que ir dispuestos a decirle, Señor, yo quiero escudriñar, porque yo sé que allí, en lo profundo de ella, está tu voz que me va a decir quién soy. ¿Y qué virtudes tengo? ¿Y qué cosas tengo por trabajar?
Por eso el libro de Santiago dice, pero si miras, versículo 25 de capítulo 1, pero si miras atentamente, dice al último, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Sabes? Tal vez algunos decimos, mira, el Señor como que me olvidó, el Señor como que no me bendice, el Señor, ¿dónde estás? Algunos pastor, ore por mí. ¿Cómo estamos de obediencia? ¿Cómo estamos de ir a esta palabra? ¿Sabes? Porque tendemos a olvidar. Y muchas veces tú escuchas una palabra como esta y si no tomas nota, yo por eso te digo que tomes nota, que escribas. ¿Sabes por qué? Porque dices, uy, qué lindo, esto fue lo que lo voy a tomar como promesa. Y a los 10 minutos de que se acabe la transmisión o que se acabe el culto, se nos olvidó. Yo en mi mesita anoche he decidido, tengo que poner un esfero o un lápiz para no despertar a mi esposa. Hay veces, porque hay veces viene esa palabra a mi corazón, aún en la madrugada. Y yo me despierto con esa palabra, con eso que Dios me habla, el Espíritu. Y después digo, mañana por la mañana tengo que recordarlo. ¿Y sabes qué me ha pasado? Se me ha olvidado. Me cuesta recordar. Entonces yo decido tomar nota. Saco el celular y ahí hay notas. Escribo rápidamente. ¿Sabes por qué? Porque no quiero olvidar. Porque lo que olvido no lo puedo poner en práctica. Porque si olvido, pierdo. Y por eso el texto, mira lo que dice en Juan capítulo 5, versículo 39, en Nueva Traducción Viviente. Ustedes estudian las Escrituras ¿cómo? A fondo. Porque piensas que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Vuelvo y lo leo. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Claro, pensamos eso, ahí está la vida eterna. Pero las escrituras, ¿qué? Me señalan a mí. Si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres conocer el propósito de Dios, si tú quieres conocer los planes de Dios, ¿sabes dónde están? Aquí. Conociendo al autor. En pocas palabras, lo que está diciendo, sí, hay que escudriñarlas, hay que ir a fondo. Pero cuando tú vayas a fondo, cuando tú estudies, tú no estás cogiendo el texto como un científico que dice esto sí, esto no, un analista, no. Tú estás sumergiéndote en ellas, abriendo la palabra para que Dios hable, para que Dios te revele, para que ella sea el espejo que te ayude, porque a diario cambiamos, las situaciones cambian, la vida cambia. Pero sabes, la palabra tiene el poder de estar viva, eficaz, vigente para ti y para mí todos los días. Ella tiene el poder de no quedarse en la historia. Y eso que tú leíste antes y subrayaste, yo subrayo mucho mi Biblia, y subrayas de pronto al año siguiente en otra situación, tú dices, ¿yo por qué escribí esto? ¿Sabes? Porque ella fue pertinente para el momento oportuno que tú lo necesitabas. Entonces, la Biblia lo que está diciendo, mira, necesitas enfocar tu mirada en la palabra de Dios. Porque cuando tú enfocas la mirada en la palabra de Dios, conoces al autor de la palabra. Conoces y puedes tener una relación íntima y esto bendecirá tu vida. Lo último que quiero recalcar en esta hora es lo tercero que necesitamos para fundamentar nuestra vida, para construir y fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios. Y es practica la palabra de Dios. No solo necesitamos oír, no solo necesitamos enfocarnos, sino lo tercero que necesitamos es practicar la palabra de Dios. Practicar la palabra de Dios. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Qué es lo que dice? No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. En pocas palabras, tú puedes oír la palabra, pero si tú no tienes la actitud correcta, de nada sirve. Es como que escuchaste cualquier otra cosa. Eso es lo que está diciendo Santiago. Es como que tú fijas tu mirada en la palabra de Dios, la lees
Y te invito a que no cojas a dedo como que, Señor, háblame hoy, ¿qué me vas a decir? Y por aquí, y por allá. No, para eso te damos un estudio, para eso todos los meses coloco una estructura, para que la leas en orden, para que conozcas el autor de cada libro, el propósito de cada libro, y comiences a escudriñar y leas no una sola parte de la Biblia, ¿cierto? A algunos les gusta, ay, no, es que a mí me gustan las promesas, pero sabes que las promesas están ancladas también a acciones. Por eso dice aquí, mira que el mismo Santiago lo dice, ella te bendecirá, ¿cierto? Esta palabra tiene el poder de bendecir, pero si haces ¿qué? Si la escudriñas, si la oyes y si la pones en práctica, de lo contrario, de nada sirve. De nada sirve. Entonces es bien interesante cómo Santiago dice, tienen que ponerla en práctica. Alguien dijo que tú solo crees lo que pones en práctica. Escúchame bien. ¿Sabes qué crees tú de la palabra de Dios? Lo que pones en práctica. El resto que no pones en práctica es porque no lo crees. O porque tienes orgullo en tu corazón. O porque sencillamente te niegas a obedecer la voz de Dios. Pero el texto está diciendo, si haces eso, te engañas a ti mismo. Y qué terrible es engañarse uno mismo. ¿Cierto? Lo peor que puede pasar. Dice que la Biblia dice que la fe sin obras es obra muerta. Mira lo que dice el mismo libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Oiga, qué fuerte que fue Santiago con esto. Este sí que sabía, porque él tenía a Jesús de cerca, lo oía, pero no creía. Su corazón estaba amargado, no tenía disposición, mucho menos iba a fijarse en las palabras de Jesús, ¿cierto? Y mucho menos se la iba a poner en práctica. Por eso Santiago dice, la única manera de que tú seas bendecido, de que tú avances, de que tú crezcas, es escuchar, oír esa voz de Dios, fijarte, estudiar, analizar, dejar que esa palabra penetre, que sea ese espejo para tu vida, pero también ponerla en práctica. Ponerla en práctica. Porque como te decía, es inútil. No tiene sentido, está muerta, es como si no existiera. O sea, en pocas palabras dice Santiago, si tú vas al culto, escuchas la palabra, la oyes, te alegras, saltas, ¿cierto? Cantas, lo que sea, pero no la pones en práctica, dice, es como si no hubiera sido. Perdiste tu tiempo. Esto es fuerte, porque dice, es como muerta, es inútil. Por eso el Señor Jesús, en Mateo 7:24, dice, todo el que escucha mis enseñanzas y las sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Qué maravilloso es que hoy tú y yo entendamos y escuchemos esa voz de Dios. Por eso es que yo como pastor, entre lo que predico, te predico promesas, ¿cierto? Te predico historias asombrosas, pero siempre te voy a decir las acciones que debes tomar. Esta palabra del día de hoy está enfocada a colocar bases, cimientos sólidos en tu vida. Y tal vez si tú dices, pastor, pero no hablaste de que el Señor sana. Pastor, pero estoy sin trabajo. ¿Por qué no diste una palabra que expresaras que Dios va a proveer? Pastor, pero es que mi hogar está en crisis. Pastor, ¿por qué no dijiste que el Señor puede restaurar mi hogar? ¿Sabes por qué eso está aquí? Porque ¿sabes qué dice la Biblia? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabes qué es el reino y su justicia? Y lo pones en práctica y entonces allí habrá bendición. ¿Sabes qué le dijo el Señor a Josué? Mira, medita en el libro de la ley de día y de noche y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No le dijo a Josué, mira, busca las promesas. Pégalas. Bueno, no tengo problema que tú tengas cuadros con textos, no hay problema. Pero ¿sabes qué es lo que dice? ¿Y sabes qué es lo que tú necesitas? Que la palabra de Dios esté en tu corazón
tan fuerte que tú tengas la disposición adecuada, la actitud adecuada para escucharla siempre. Que tú decidas entre semana no solo oír estas transmisiones, sino tú escudriñarla con ese corazón diciéndote, háblame, muéstrame, sin ser orgulloso y más bien ser sensible y decirle, Señor, sí lo haré, me cuesta, pero lo haré. Y haciendo lo que tienes que hacer. Porque cuando tú haces lo que tienes que hacer, lo que Dios te habla, tú haces eso mínimo, pequeño, eres obediente, eres fiel, escúchame, y decides creer que toda la Escritura puede salvar tu vida. Y creer lo que el Señor le dijo a Josué, mira, entonces harás prosperar tu camino. El secreto para prosperar tu camino está aquí. Pero lo lindo que dice es harás, ¿sabes? Nos lanza a nosotros el desafío. Nos dices, tú tienes parte en la prosperidad de tu vida. A veces decimos, no, Señor, tú lo haces todo. Sí, Dios es poderoso, Dios es grandísimo, pero es Padre. ¿Y sabes qué es lo que hace el Padre? No da todo. Él da los recursos, Él da las herramientas y le dice, bueno, hijo, ya te di todo, avanza. Pero si el hijo no quiere conocerlas y no quiere hacerlas, pues el hijo pierde. Por eso en esta mañana, si algo necesitamos es decirle, Señor, que tu palabra sea el fundamento que traiga vida a mi vida. Y aunque las situaciones cambien, salga sol, salga lluvia, sea frío, sea caliente, lo que sea, Señor, estaré más que seguro, no solo yo, sino mi casa, porque tú eres el que me sostiene. Tal vez esta mañana sea el desafío de Dios. Algunos dirán, pastor, es que yo no puedo leer bien. Compre gafas. No, pastor, es que yo no. Baje la Biblia en audio. Pastor, es que no sé qué leer. Pídame, ahí está en la página de Facebook, día a día, porción por porción de la palabra. Pida ayuda, pero sea de aquellos que Dios bendice poderosamente porque han decidido escuchar, deleitarse en su palabra y vivirla a diario. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra que es maravillosa, Señor. Señor, entiendo por tu palabra que todo se basa en ella. Que ella es la que tiene el poder de dar vida a mi vida, Señor. Que ella es la que tiene el poder de transformar mi vida, Señor. Por eso en esta hora, en esta mañana, Señor, dispongo mi vida, dispongo mi corazón, dispongo mi espíritu, Señor, para escucharte, Señor. Sí, Señor, te necesito. Necesito de tu espíritu en mi vida. Necesito de tu palabra en mi corazón, Señor. Sabes, Señor, sin ella, Señor, es inútil. Señor, sin ella, cuando vengan las luchas y las dificultades y las pruebas, no sabré qué hacer, Señor. Por eso te ruego que esta palabra hermosa, Señor, en esta serie que vamos a tener, sea el fundamento de nuestra vida. Yo oro, Señor, para que esta palabra cobre vida. Yo oro, Señor, para que esto no sea solo un video, una transmisión, Señor. No, sea tu palabra penetrando a sus corazones. Tal vez algunos de los que están allí, tú le has hablado y le has dicho, yo ya te vengo hablando. Tal vez algunos han decidido creer solo una parte y viven un cristianismo a medias, pero tú nos desafías con una buena noticia y es decirnos a todos, tu palabra tiene el poder de dar vida, de crear cosas, de transformar, de cambiar situaciones, de traer sanidad, de traer restauración. Señor, por eso en esta mañana yo decido por tu palabra, Señor. Yo decido que en esta semana todos los días iré a tu palabra. Yo decido, Señor, no solo ir a ella, sino, Señor, decirle a esa palabra, entra en mi vida. Yo decido dejar que esa palabra me confronte. Yo decido dejar que esa palabra traiga vida. No importa dónde esté, no importa el día que sea, Señor, como le dijiste a Josué, de día y de noche. Lo que le estaba diciendo era en todo tiempo, en toda circunstancia, por nada te apartes de la palabra.
Señor, que tu palabra sea vida para todos nosotros en este día, Señor. Gracias, Señor, por esta serie que iniciamos. Gracias, Señor, porque a pesar de los obstáculos que tuvimos al inicio de esta transmisión, tu palabra ha salido a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Y en esta mañana, Señor, proclamo tu nombre, proclamo tu verdad y declaro que tú eres más que suficiente en Cristo nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, me fui con todo. Me fui con todo porque decían por ahí, entre más bravo el toro, mejor la corrida. Así que si hay obstáculos, si hay oposición, vamos con todo. Y frente a esas circunstancias que tengas difíciles, no retrocedas. Avanza porque la palabra de Dios va a tener vida. Yo quiero terminar con algo, invitándote a que le des compartir. Invitando a que mandes por YouTube, ahí está en YouTube, nuestra página está allí, puedes darle me gusta, puedes darle seguir, enviárselo a alguien que dice yo no tengo Facebook, corre, que esta palabra corra, que la buena noticia corra. Y dos, señores papitos, la palabra de Dios también es para los niños. ¿Sabes qué dice la Biblia? Instruye al niño en su camino cuando fuere pequeño, para que cuando sea grande, cuando vengan las tormentas de la adolescencia, de la juventud, no caiga. Por eso yo quiero invitarte, no solo, papito, que tú hagas el devocional, sino que tengas tiempos de devoción con tus hijos. Que tengas tiempo de enseñarle, no la hora, no media hora, no 10 minutos, 5. De lo que tú aprendiste en el devocional, un minutico. Léele la Biblia, compra una Biblia o léele la Biblia, enséñale un poquito la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Cuando te invitemos a las transmisiones, porque la escuela dominical sigue vigente, lo hacemos por Zoom, y hemos mandado un video de Biblia, que es un títere muy especial que se enfoca en la palabra de Dios. Y por medio de Biblia le estamos enseñando. ¿Sabes? No nos hemos olvidado de nuestros niños. Nuestros niños son importantes, pero necesito de ti. Necesito que tú hagas todo lo posible. Yo sé que tenemos ocupaciones, yo sé que dices entre semanas, Zoom para el colegio, Zoom para esto. ¿Sabes? Lo que vas a invertir en tu niño no tiene valor, no hay sacrificio que no valga. ¿Sabes? Tenemos clase con ellos, más o menos cada 20 días. Vamos a ver si la corremos cada 15 días para enseñarles. Eso es lo que hacemos como iglesia, pero tú tienes esa responsabilidad ante Dios de tener ese tiempo de devoción. La hemos vuelto a colocar a las 11 de la mañana los sábados, porque algunos padres no podían en la tarde, pero la próxima que citemos, yo quiero que tú hagas todo, porque lo que vamos a hacer es cimentar en ellos la bendita palabra de Dios. ¿Sabes? Que no lleguemos a grandes y digamos, ay, mi hijo no ama a Dios, mi hijo... Ah. No, que sembremos la palabra, porque ella tiene el poder de traer vida, no solo a nosotros los adultos, sino mucho más a los pequeños. Así que mis amados, disculpas, perdónenme por el problema que tuvimos al inicio. Les amo mucho, esperamos que la próxima transmisión ya todo esté perfecto. Estamos haciendo ajustes para mejorar, pero siempre ocurren cosas. Pero sabes, la palabra de Dios hoy se ha dado y espero que haya bendecido tu vida. Y espero que tú dejes allí escrito algo que Dios te dijo hoy, algo que marcó tu corazón. Y que estés listo el próximo miércoles a las 7:30 con la buena noticia. Y el otro domingo a las 10 de la mañana seguimos con esta serie, Tu Palabra, fundamento que me da vida. Un abrazo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Chao, chao.